Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core. Bien, donde estamos viendo lo que es sobrecarga de métodos constructores. Muy bien, pero también podemos realizar una sobrecarga de métodos. Muy bien, para este ejemplo lo que haré será crear un nuevo método. Lo llamaré información. Muy bien. Y haré que reciba los tres parámetros: nombre, apellido y edad. Muy bien. Y haré que también inicialice los siguientes atributos. Muy bien, de esta forma tengo un nuevo método, un método llamado información que recibe los tres parámetros. Bien, lo que haré será copiarlo y pegarlo. Como podemos observar, también tenemos el mismo problema si nosotros creamos un mismo método con el mismo nombre que recibe la misma cantidad de parámetros y en el mismo orden que estén colocados nuestros parámetros. Pero si yo le elimino el último parámetro, no vamos a tener ese error. Muy bien. De esta forma ya tengo una sobrecarga de métodos. Un método que no retorna ningún dato. Prácticamente viene siendo como el método constructor. Muy bien. Ahora si paso a la clase principal, puedo invocar ahora a ese método. Y lo que haré será colocar el objeto p punto, invocar al método información. Como podemos observar, tenemos al siguiente método que recibe esos parámetros que le vamos a pasar, o sea, esos datos. Bien, esto es prácticamente lo mismo como el método constructor. Dependiendo a la cantidad de datos que nosotros le pasemos a nuestro método, el compilador va a determinar qué método estamos invocando. Pueda que invoquemos al método que recibe 3 parámetros o al método que recibe 2 parámetros. Bien, voy a agregar nuevos datos. Bien, si ejecutamos nuestro método tal como está, estamos invocando al método que recibe 2 parámetros. Si colocamos el puntero sobre nuestro método, podemos observar que estamos invocando al método que recibe 2 parámetros y me muestra que es una sobrecarga. Bien, una sobrecarga de método. Ahora, si ejecutamos la aplicación, control más F5, bien, por consola me muestra el dato Alex Pawada y el valor de 0, ya que la propiedad edad me está devolviendo un valor de 0. Bien, pero si yo agrego un nuevo dato, o sea, un dato de tipo entero, muy bien, estoy invocando al método que recibe 3 parámetros, 2 parámetros de tipo string y un parámetro de tipo entero. Bien, esto funciona prácticamente como el ejemplo anterior de nuestro método constructor. Nuevamente ejecutemos la aplicación. Muy bien, me muestra los siguientes datos: Alex, Pawada y el valor de 45. Muy bien. De esta forma tenemos ahora una sobrecarga de métodos. Muy bien. Pero si pasamos nuevamente a la clase padre, bien, ahora a estos parámetros podemos agregarle valores por default. Bien, lo que haré será agregar o asignarle un dato a este parámetro. Muy bien, de esta forma yo le he agregado los siguientes datos al siguiente método, datos por default. Esto significa que los datos de tipo string que le estoy asignando a estos parámetros son datos por default que contiene ahora nuestro método que recibe 2 parámetros. Muy bien, pasemos nuevamente a la clase principal. Como pueden observar, si yo elimino los datos del método información, me muestra el método
por default, o sea, el método que contiene ahora los parámetros inicializados con los datos de tipo string. Muy bien, esto es si nosotros le eliminamos los datos a nuestro método información donde lo estamos invocando, pero si tenemos un método por default que contiene ya inicializado los parámetros con sus respectivos datos. Bien, si ejecutamos la aplicación control más F5, correcto, como pueden observar me muestra los siguientes datos PDHN y el apellido. Ahora lo que haré será agregarle un dato. Muy bien, como pueden observar puedo invocar al siguiente método, al mismo método por default, y lo que haré será reemplazar el dato que le he colocado o que le he asignado al parámetro nombre. Muy bien, o sea, el dato PDHN lo voy a reemplazar por el siguiente dato. Bien, control más F5, correcto, AJ Paguada, y no hay necesidad de pasarle los siguientes datos, o sea, los datos que requiere este método, porque este método requiere dos parámetros y por lo tanto recibe dos datos, pero como ya están inicializados, no hay necesidad de pasarle el otro dato que requiere este método, que sería el apellido, porque ya está inicializado. Muy bien, y de esta forma podemos crear una sobrecarga de métodos y inicializar los parámetros de estos métodos. Pero para poder tener un método por default con sus parámetros inicializados, todos los parámetros tienen que estar inicializados con sus respectivos datos. Bien, y de esta forma no habría necesidad de invocar a los demás parámetros o pasarle los demás datos a los demás parámetros del método información, como en el caso del primer método que recibe tres parámetros. Para poder invocar a este método tenemos que pasarle los tres parámetros que requiere este método. Muy bien, y de esta forma estaríamos invocando a ese método, al primer método que recibe tres parámetros, nombre, apellido y edad. Bien, pero con el segundo método no habría necesidad de colocar todos los datos, ya que ya están inicializados, y podemos invocar a ese método solo colocando un dato. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le agregamos, en vez de un dato de tipo string, colocamos el dato de tipo entero? Lo voy a reemplazar y voy a colocarle el siguiente valor. Bien, aquí lo que haré será colocar lo siguiente. Muy bien, correcto. Pasemos nuevamente a la clase principal. Ahora, si yo le ingreso un valor de tipo entero al primer método, correcto, como pueden observar me marca el siguiente error. Bien, esto es porque el primer parámetro que recibe es un parámetro de tipo string. O sea que el segundo método recibe como parámetro un dato de tipo string, luego un dato de tipo entero. Muy bien. Y para esto tendríamos que colocar primero el dato de tipo string. Muy bien. Luego tenemos que colocar el dato de tipo entero. Y de esta forma podemos invocar nuevamente a nuestro segundo método. Control más F5. Correcto. Muy bien. Bien, me mostró en el mensaje el apellido porque le estamos pasando el siguiente apellido al atributo apellido con el método constructor. Bien, y como aquí estamos invocando a la propiedad apellido, me está retornando ese apellido que le estamos pasando justamente al método constructor. Bien, y estos datos me los está mostrando lo que es la propiedad nombre y la propiedad edad. Muy bien, pero siempre estamos invocando a este método, o sea, al segundo método. Muy bien. Ahora también podemos crear otro método
pero este método va a retornar un dato de tipo entero. Bien, me muestra un error porque el compilador no va a determinar qué tipo de método es el que estamos utilizando para realizar la sobrecarga. Pueda que sea un método que no retorne un dato o pueda que sea un método que retorne un dato. Bien, el compilador no utiliza eso, si el método retorna datos o no retorna datos. Lo que utiliza es la firma de parámetros que le pasemos a ese método, no importando si el método retorna datos o no retorna datos. Bien, como en esta ocasión tenemos el mismo método, información, método que no retorna datos, y tenemos un método información que sí retorna datos. Bien, hay que colocarle el return y lo que haré será retornar el parámetro EDA. Muy bien. Ahora, como el compilador utiliza la firma de parámetros que le pasamos a cada método, lo que haré será eliminar este parámetro. Correcto, ahora ya no me marca ningún error, porque ahora estamos utilizando la firma de parámetros que le estamos colocando al método información que retorna datos, porque este método solo recibe un parámetro y el compilador va a utilizar eso, que si colocamos un dato de tipo entero en el método información, el compilador determina que estamos invocando al tercer método, al método que retorna un dato. Muy bien, verifiquemos. Bien, si eliminamos los datos, como pueden observar, tenemos una sobrecarga de método, porque tenemos dos métodos por default, métodos que tienen inicializados sus parámetros. Tenemos ahora un método información que tiene dos parámetros inicializados, y tenemos el siguiente método también información que tiene un parámetro inicializado. Bien, por este motivo ahora sí me marca un error porque no sabe el compilador qué método vamos a invocar de esos métodos que ya están inicializados, o sea que contienen sus parámetros inicializados. Bien, ahora, pero si yo le ingreso un valor de tipo entero, correcto, invoco al tercer método, al método que retorna un dato. Bien, control más F5. Bueno, no me mostró ningún dato porque este método retorna un dato. Por lo tanto, tendría que yo invocarlo justamente en esta parte del mensaje. Voy a eliminar este código, correcto. Ahora nuevamente control más F5. Muy bien, me muestra el valor de 90 donde debe de estar la edad. Muy bien, justamente aquí me muestra el valor de 90, el valor que le estamos pasando al método información que recibe el siguiente parámetro. Muy bien, el error que me mostró anteriormente cuando eliminamos los datos es porque tenemos dos métodos inicializados, o sea que contienen sus parámetros inicializados, y anteriormente, como teníamos solo un método por default, cuando eliminamos los datos no me mostró un error, pero ahora esta vez que si eliminamos los datos de los paréntesis del método, me muestra un error porque no sabe el compilador cuál método vamos a invocar, cuál de estos dos métodos que contienen sus parámetros inicializados. Bien, si yo le elimino este valor de 90, podemos ver ese error. Correcto, me muestra el error porque no sabe cuál de los dos métodos por default estamos invocando hasta que le pasemos parámetro. Pero si nuevamente yo elimino este método, correcto, me muestra un error, pero tenemos que colocarlo como estaba anteriormente. Muy bien, voy a eliminar este dato. Muy bien, no muestra el error porque ahora solo tenemos un método por default que tiene sus parámetros inicializados. Muy bien, es porque solo tenemos un método y el compilador determina que es este método que estamos utilizando. Pero si yo habilito este código, nuevamente voy a tener un error justamente aquí
porque el compilador no sabe qué método estamos invocando de los dos métodos por default que tienen sus parámetros inicializados, hasta que le pasemos sus respectivos parámetros al método. Y de esta forma el compilador va a determinar cuál de estos dos métodos por default que tienen inicializados sus parámetros estamos invocando. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de sobrecarga de métodos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.